Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo Hernández. ¿Qué es el pecado? El tema que nos ocupa hoy. Es de capital importancia que usted tenga claro qué es el pecado. Este es un mensaje que compartí, un estudio que encontré en compellingtruth.org. Ahí pueden encontrarlo. Esto se usa con fines ministeriales, no económicos, para compartir la palabra. ¿Qué es el pecado y qué dice la Biblia sobre él? El significado original, etimológico de la palabra pecado es errar el blanco. Y una palabra más fuerte es rebelión. Es quebrantar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esto quiere decir que cuando usted peca, cuando el ser humano peca, no acertamos a vivir correctamente a la manera de Dios. O sea que nos desviamos de lo correcto que deberíamos hacer o vivir. Entonces todos los seres humanos pueden recordar en los momentos que usted ha vivido, las equivocaciones, y algo que hemos dicho o hecho, de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la palabra de Dios, la Biblia, habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que esto. Algo que trae consecuencias eternas. El problema del pecado es que trae consecuencias eternas. Entonces, usted tiene que mirar cómo es que define la Biblia el pecado. Por ejemplo, vamos a buscar allá Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, si tiene su Nuevo Testamento allá, ojalá lo busque. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice así, vea. Primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál es la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y resumida, el decálogo moral de la humanidad, los 10 mandamientos. Dice, pues el pecado es infracción de la ley, es quebrantar, violar las normas de la palabra de Dios. Entonces, desde el principio Dios ha sido claro y dejó claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso allá en el libro de Génesis, vamos a ir a Génesis, del capítulo 2. Génesis capítulo 2, versos 16, 17, dice así, vea. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se lo dijo clarito y sin rodeos. Entonces, la palabra, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas, tales como los 10 mandamientos, y Dios ha dado esas leyes ¿para qué? Para nuestro beneficio. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás, ante la sociedad, ante nuestra familia, ante nuestros amigos. Y a la vez nos protegen de cometer errores que puedan traer consecuencias terribles, no solo en nuestro día, sino por la eternidad. Por eso el pecado es algo serio. Cuando el ser humano desobedece a Dios, ignora su ley, lo hacemos en forma consciente o inconsciente, guiado por una actitud de rebeldía, de orgullo, de necedad. Entonces, el pecado encuentra su base en eso, y cuando usted quebranta la ley, usted está contra Dios y su palabra. El corazón rebelde es en realidad un corazón que orgulloso y quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Por eso hoy están promoviendo, no es que el hombre es Dios, no necesitamos a Dios, es una ilusión, eso ya está anticuado, hay que evolucionar. Entonces el pecado tiene consecuencias.
Es duro de tratar, discutirlo teológicamente porque la misma palabra tiene varios estados diferentes, pero en su forma más básica, elemental, es una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. Pecado es rebelión. Pecado no es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios o con otra persona. Es elegir actuar, es tomar el camino de que nosotros nos alejamos de Dios y no queremos saber nada de Dios. Hay gente que uno le ofrece un tratado, le habla, no necesito, por favor, no. Y así de frente, tienen derecho, uno le respeta. Pero Dios nos diseñó para responderle a Él de una manera que esté de acuerdo con su palabra. El pecado rompe, quebranta esa conexión, lo separa de Dios como las paredes lo separan a usted del mundo exterior cuando está en casa o está en un edificio, en su oficina. Y cuando usted rechaza la palabra de Dios, el consejo de Dios, entonces está rechazando a Dios mismo. Entonces el pecado entró al mundo ¿cuándo? Cuando Adán comió del árbol que Dios le había prohibido, que lo leímos ahora. Y ahora somos espiritualmente pecadores. ¿Debido a qué? A la naturaleza del pecado que heredamos de Adán. Y nacemos con esa naturaleza del pecado y una tendencia natural al pecado, a la maldad. Recuerda que la abuela dice, caras vemos, corazones no sabemos. Usted conocerá personas que usted en un principio usted dijo, no, esta persona es muy correcta, muy decente, esta persona es incapaz de, y resulta que salió tremendo torcido. Entonces, todo ser humano nace con la inclinación de rechazar a Dios. Debido a esa identidad que tenemos como descendientes de Adán, también llevamos ese pecado imputado. Este es un término financiero, es un término legal, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otra persona. Es casi como ser un fan de cierto equipo, porque es el único equipo en la ciudad. Entonces estamos identificados con el equipo de la ciudad, que nuestro equipo en este caso sería el pecado. Entonces, por supuesto que el pecado es también cada acción individual que es contraria a la ley de Dios. Pues hay familias tremendas, pero también hay tipos tremendos. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, yo no soy mejor que ustedes. Hay dos clases de pecadores. Uno, el pecador que oye de Dios, tiene su religión, va a la iglesia, incluso se identifica como cristiano, pero nunca se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Entonces, aunque crea en Dios, lea la Biblia, su vida no cambia, no elimina, no se deja controlar por el Espíritu Santo, rechaza a Cristo como Señor y Salvador, pero sí quiere a Dios como proveedor, quiere a Dios como sanador, quiere a Dios como guardador. Eso sí lo quiere, pero de que sea el Señor, no lo quiere. Entonces el pecado puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, en el hebreo, avon, con W, significa una iniquidad o una injusticia malévola. Miremos allá en 1 Samuel 21. Vamos a buscar 1 Samuel 21, que dice así, vea. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y aquí David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su hijo Jonatán hablaba con David y David se quejaba de ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me persigue? ¿Cuál es mi maldad? Él no sabía por qué lo odiaba tanto. Ahora también la palabra rasha, la vimos abón con W, abón. Ahora rasha, en esa parte del pecado infiere inquietud o algo que está fuera de control. Isaías 57, 21. Vayamos a Isaías 57, 21, que dice así, vea. No hay paz, ojo a esto, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La gente vive desesperada, angustiada, estresada. ¿Qué hago? No sé qué hacer, Dios mío. Uy, ayúdame, ampárame, favorézcame, Dios mío, me voy a enloquecer. Porque no tiene paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo,
mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hay muchas clases de paz: la paz política, la paz laboral, la paz social, la paz religiosa, la paz financiera, la paz en el hogar, la paz en las relaciones personales. Usted se lleva bien con todo mundo, pero esa no es la paz que permanece en la buena y en la mala. Entonces, dése cuenta que esa palabra rachá, que implica pecado, inquietud o algo que está fuera de control. Ahora la palabra chata es la definición más comúnmente escuchada. Significa perder la marca o desviarse del curso. Todo el mundo nos desviamos del curso. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas sus fines de perdición. No, yo creí, usted, un joven que le da por empezar a fumar marihuana y con el paso de los años, ¿no?, ya va a empezar a probar el polvito blanco y empieza así a consumirlo, y después se pasa a la heroína y después se mete al fentanilo, en lo que le pareció a él una cosa espectacular, unas sensaciones paradisíacas, y eso él vivía ya en el paraíso según sus avatares. Entonces termina en una desviación del curso, y esa persona, ese joven, esa muchacha talentosa, con muchas posibilidades de salir adelante, termina en un fracaso, viviendo por allá en un andén o detrás de un estadio, en una escalera, durmiendo en medio de la basura. Mire, Jueces 20, 16. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios. Jueces 20, 16 dice así, vea. De toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda, un cabello, y no erraban. Entonces, cuando usted peca, ¿sí?, chatá, cuando usted pierde el norte, pierde el camino. ¿Y cuál es el camino que debe seguir? Cristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Usted necesita a Cristo, no la religión. Las religiones, sí, siendo despectivo, fuera con la religión. La religión es tremendo negocio, son imperios montados para controlar, dividir, gobernar, someter y enriquecerse en el nombre de Dios. Pero entonces hemos visto Abod, Rashá, Chatá, y ahorita vamos a ver Abar. ¿Qué significa? Es otra inferencia, otra connotación de la palabra de pecado. Significa abar, significa pecado, significa transgredir o ir más allá de lo sancionado. Ahí está Jueces 2:20. Vamos a buscar Jueces capítulo 2, versículo 20, que dice así, vea. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, no respeta los linderos, las líneas, las normas que yo le doy, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Sí, la ira de Dios, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y el pecador, la Biblia habla que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque traspasan las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos de Dios, no los respetan. Yo hago lo que quiera, de malas. A mí nadie me manda, yo creo en Dios a mi manera y punto. Dice que ese pacto, esas enseñanzas, esas ordenanzas, esos mandamientos que ordené a sus padres, dice, y no obedece a mi voz. O sea, es necio, es terco, es testarudo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios lo deja. Y la paga del pecado es la muerte. En el Nuevo Testamento la palabra pecado es amartía, que quiere decir lo mismo que chatá, que es perder la marca o desviarse del curso, pero va más allá. Amartía va más allá que chatá. Amartía es perder la marca, sino también la compulsión interna o la naturaleza que indujo a la ofensa.
encontraremos eso allá en Romanos capítulo 6. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces vemos aquí que esa amartía es ese deseo de hacer el pecado. Y Pablo le pregunta a la iglesia, le pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde en el verso 2, en ninguna manera, porque lo que le hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted dice que es cristiano, que nació de nuevo, que la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, entonces ¿por qué es tan mentiroso? ¿Por qué no paga sus deudas? Si usted, Dios lo transformó y da vida, que tiene vida nueva, entonces ¿por qué toda la vida viene llegando tarde a la iglesia? ¿Por qué no lleva Biblia? ¿Por qué no ha leído toda la palabra de Dios? Si usted dice que ama a Dios, y Él ordenó que escudriñáramos las Escrituras, y en el Antiguo Testamento dice que perecemos por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, si yo cometo el pecado, ofendo a Dios, lo desafío, le digo que soy independiente, que puedo perseverar en el pecado y que no me pasa nada. Entonces, usted puede pecar deliberadamente. Usted se propone causarle daño a una persona, a un grupo, o le pone piedra de tropiezo para que caiga en el pecado. Mire lo que dice ahí el mismo Romanos 6, pero en el versículo 12. Esta es una de las consignas que debe tener todo cristiano. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. La palabra tentación quiere decir oferta seductora. Pero una cosa es usted ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación y caer en el pecado. Y Dios quiere que dice que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, el chisme, el orgullo, la murmuración, por hablar de algo, dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Usted está muerto, la gente la ve viva biológicamente, pero espiritualmente está muerta. Dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene autoridad para decir no. El diablo llega y lo tienta, pero usted tiene el poder de separarse frente al pecado. No, no lo hago, no robo, no miento, no voy a hacer esto, no voy a ir a adulterar, a traicionar a mi esposa. Yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona que teme a Dios, lo respeto, respeto a mi familia y me respeto a sí mismo. Entonces, como todo el pecado es un rechazo de frente a Dios, es un rechazo a su autoridad, es un rechazo a preferir los estatutos, normas y mandamientos que Él nos da. Dice, yo no quiero eso. Entonces el pecado, la consecuencia automática, inmediata, el pecado automáticamente nos excluye de su presencia. Nada que vuela y que esté en pecado puede estar en la presencia de Dios. La Escritura dice en Apocalipsis, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la palabra santidad? Separado del mundo, del pecado y de lo que a Dios no le agrada, separado para la gloria y honra de Dios aquí en esta tierra. En otras palabras coloquiales, juntos pero no revueltos. Y recuerdo estos refranes de la vida popular. El que anda con lobos, a aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el cristiano verdadero debe andar con verdaderos cristianos. El ladrón anda con el ladrón, el corrupto anda con el corrupto, el mentiroso anda con el mentiroso,
El adúltero anda con adúltero. El que tiene un lenguaje procaz, bajo, profano, pues anda con gente que habla igual a él. Por eso el refrán que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Así que usted necesita prestarle atención al pecado porque esto es serio. Ahora, Dios está dispuesto a perdonar el pecado. Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Entonces, el perdón de pecado, perdón es como la gracia, la paz y la vida eterna en el paraíso. Y solo se encuentran en Dios. La vida eterna no se encuentra en una religión. La vida eterna no se encuentra en una iglesia local. La vida eterna se encuentra en Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted necesita entender que tarde o temprano se va a morir. Puede ser hoy o dentro de 50 años, yo no lo sé, usted tampoco lo sabe. Pero ¿dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el infierno? Siga su camino, crea su manera, viva su manera, haga lo que quiera. Dios lo deja. Él lo va a juzgar a usted por esto. La palabra. ¿Ve? La palabra. Y vea que la mayoría de las Biblias tienen las tapas negras y esto tiene una connotación. Fuera de la palabra, fuera de la voluntad perfecta de Dios, todo es tinieblas. ¿Vale? Pero cuando usted se ciña a la palabra, encuentra la luz. ¿Vale? Como para que usted mire esa analogía. Fuera de la palabra y de la voluntad de Dios, lo único que usted va a vivir es tinieblas. Y así usted tenga una religión, ahí están los fariseos odiaban al Señor. Voy a buscar aquí si encuentra algo así que mi cabeza me ayude. Vamos a ir a Lucas 16. ¿Eh? Dice, oían también todas estas palabras, Lucas 16, 14, de los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Eh? Y entonces les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, por recto, por espectacular, por loable, por noble, por altruista, delante de Dios es abominación. ¿Eh? Entonces, dése cuenta que todo lo mejor que podamos hacer es simplemente basura delante de Dios. Usted tiene que ser justificado delante de Dios. ¿Y cómo se justifica usted? Cuando usted se arrepiente. Usted es justificado porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Tiene acceso a la gloria de Dios, al trono de Dios a través de Cristo. Por eso nadie puede ser mediador distinto a Cristo. Y la misma escritura dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí no dice la iglesia tal, la religión tal, el apóstol tal, fulana de tal, no. Entre Jesucristo hombre. Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por amor a usted y le regaló al que quiera creer la salvación. Y si usted no recibe la salvación como un regalo, porque la salvación es por fe, por gracia, por misericordia, nadie merecemos ni hacemos méritos para ser salvos, entonces usted está cometiendo el peor error. Puede estar en la iglesia más hermosa, con los mejores cantos y alabanzas, con el mejor pastor o el mejor líder, como usted lo quiera llamar. Puede pertenecer a la religión más reconocida y de todo usted, pero si usted está fuera de Cristo, usted está muerto espiritualmente y usted va a ir confiado en sus méritos, en que daba y apoyaba esa iglesia y esa obra y ese ministerio, pero nunca conoció a Cristo. Usted se acuerda, y lo voy a leer aquí rápidamente porque ya el tiempo me coge. Nicodemo era un principal de los fariseos, vaya a Juan 3, un principal entre los judíos, maestro. Y el Señor le dijo, Nicodemo, maestro, rabí, predicador, ejemplo de la sociedad, de lo que es vivir en la religión farisea. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y Nicodemo, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Y el Señor le dice, ¿no eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Se lo dijo en el versículo de Juan 3. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto tan elemental? Que si usted no nace de nuevo no tiene acceso a la gloria de Dios. Dice, de cierto, yo le garantizo, yo le aseguro, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Y le reprochó, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, dice en el versículo 15, porque todo aquel que en él cree, en Cristo, no en la iglesia, no en la religión, no en el líder, en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Dónde aparece la religión? Tira, la religión lo esclaviza, lo explota, hago énfasis en eso. Y ahorita va a aparecer una nueva religión mundial y la cual va a ser obligatoria en todo el mundo y el que no se someta, lo somete. Es una señal grande, ya está todo aprobado, está todo listo. Así que tiene que despertarse, tiene que escoger a quién servir. Por eso, esa naturaleza de nosotros heredada, ese pecado, entonces Cristo fue a la cruz, con su sangre cubrió los pecados de aquellos que quieran creer en Él. La salvación es para todos, pero es para todos los que quieran creer, es para todos los que quieran arrepentirse, es para todos los que quieran abandonar el pecado, dejar la maldad. Es para que Cristo lleve el pecado de aquel que se arrepiente. Él llevó el pecado a todo el mundo, pero usted tiene que tomar la decisión de venir a los pies de Cristo. En 2 Corintios 5:21, mire lo que dice. 2 Corintios 5:21, mire. Vamos a terminar. Dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Cristo? Su Padre. Para que nosotros, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando Dios mira a un hombre arrepentido, lo ve de estas dos maneras. Aquí está el hombre pecador. Y desde el cielo el Señor lo ve a través de Cristo. ¿Cómo lo ve? Santo y perfecto. Pero cuando no está Cristo, lo ve como un pecador. Cuando ese pecador se arrepiente, entonces lo ve lavado, justificado, regenerado, santificado y tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy la puerta. Usted tiene que entender, mire las connotaciones del pecado tan tremendas. Ahora, ya para terminar. Cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en usted. Y la naturaleza del pecado empieza a perder su poder, su influencia en usted. Y ya usted no es esclavo del pecado, porque usted, el Espíritu Santo le da autoridad. El conocimiento de la palabra de Dios le da autoridad. Hay gente que lee la Biblia, ha ido a seminarios, a universidades y sabe teología y sabe Biblia, pero por montones, pero se niegan a arrepentirse. Entonces, como decían por ahí popularmente, es lo mismo que tener mamá, pero muerta. Están muertos de sus pecados, así tengan diplomas de la universidad de no sé dónde. La letra mata, pero el que vivifica es Cristo y su Espíritu cuando usted se arrepienta. Usted es libre del pecado, usted puede salir adelante. Y en Hebreos 4:16, y esta es la última cita que leo, dice así, Hebreos 4:16. Permítame aquí un instante, ya lo encontré. Dice así, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La respuesta para que usted no vaya a la condenación y tenga paz en este mundo y una transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, se llama Jesucristo. Lo desafío a que se arrepienta, lo desafío a que venga a Él, lo desafío a que se humille ante el Salvador del mundo. Se llama Jesús y te está esperando. Usted decide. Que Dios me lo bendiga.